Buenas, Inge y compañeros. Somos el grupo 4, conformados por Josué Molina, Alexisa y Anderson Calagucci. Y en esta tutoría de la semana 3 vamos a hablar sobre soluciones de ecuaciones cuadráticas, cúbicas, método de bisección, método de Newton, método de secante y método de posición falsa en ecuaciones no lineales. Solución de ecuaciones cuadráticas. Ecuación cuadrática. Se define una ecuación cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c igual a cero, donde a no es igual a cero. Se explica los términos y la estrategia básica de una ecuación cuadrática. La fórmula cuadrática se presenta a la ecuación cuadrática que proporciona las soluciones de una solución cuadrática. Las soluciones de una ecuación cuadrática se calculan utilizando la fórmula x igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Discriminante y raíces. El discriminante de un polinomio es una cierta expresión de los coeficientes de dicho polinomio, que es igual a cero si y solo si el polinomio tiene raíces múltiples en el plano complejo. La naturaleza de las raíces de una ecuación cuadrática, es decir, si son reales o complejas, se determina mediante el discriminante. En el capítulo se comienza describiendo cómo eliminar el término cuadrático mediante una sustitución, lo que lleva a la forma de una ecuación cúbica deprimida. Simplificando el proceso de resolución, luego mediante la sustitución de Victa, se transforma la ecuación deprimida en una forma cuadrática general que se puede resolver utilizando la fórmula cuadrática estándar. Método de bisección para resolver ecuaciones no lineales. Vamos para encontrar las raíces de una ecuación no lineal en un intervalo dado, ya que se va a basar en este teorema que si la función con respecto a f de x es continua en el intervalo a y b, y dichos intervalos sus funciones van a tener sus signos opuestos. Y entonces vamos a ver si existe al menos una raíz con este intervalo, y su convergencia nos va a garantizar hacia la raíz real, ya que es debido a su naturaleza, ya que vamos a ver reducir su intervalo a la mitad en cada iteración que sea necesaria, por supuesto, ya que tenemos aquí una gráfica. Vamos a ver cómo se reduce este intervalo con cada iteración, ya que se va a encontrar la raíz de dicha ecuación. Con respecto a eje de x, ¿qué tenemos aquí? Los valores que se representan de una variable que por lo cual son independientes para dicha ecuación con respecto a f de x. Y en este eje nos muestra también el intervalo inicial de a y b, dentro que por la cual estamos buscando dicha raíz. Y en el eje y también tenemos lo que son los valores con respecto a la función f de x, y por la cual representan los resultados de evaluar dicha función en los diferentes valores de x, que por la cual en este eje nos muestra cómo se varía la función a lo largo de este intervalo. También en la gráfica observamos que en el intervalo a y b nos está marcando un eje horizontal, ya que en este intervalo es donde comenzamos nuestra búsqueda de la raíz, y también nos mostrará una pequeña curva en este caso, o también nos puede mostrar en ciertas ecuaciones una línea recta, y ya esto depende de la ecuación que por lo cual estamos tratando de resolver. Y aquí tenemos sus iteraciones. Sus iteraciones es en el método que por la cual se divide en el intervalo inicial a la mitad, y por la cual se evalúa dicha función en el punto medio, ya que en la gráfica vamos a ver una cierta línea recta, como dije anteriormente, o una curva que por la cual que es en este caso, y en el punto medio del intervalo actual, la altura de esta línea en el eje y corresponderá a los valores con respecto a las funciones de f de x en ese punto medio. Y así, obteniendo su convergencia de raíz, vamos a ver que en el intervalo x se reduce a la mitad con cada iteración, como dije anteriormente, acercándose cada vez más a la raíz de la ecuación. En esto vamos a ver que nos va a dar una convergencia del método hacia la solución. Muchas gracias. El método de Newton-Raphson. En sí nos sirve para encontrar también las raíces de ecuaciones no lineales. En esta idea se puede aproximar en una raíz de una función no lineal mediante una serie también de lo que son iteraciones. Su fórmula básica del método es x sub n más 1 es igual a x sub n menos la función con respecto a f de x sub n sobre su derivada, que es con respecto a f de x sub n también, donde xn es la aproximación actual de la raíz con respecto a la función x sub n, es el valor de la función de dicha aproximación, y con respecto a su derivada es la función en ese punto.
Su convergencia. Su convergencia puede ser rápidamente hacia la raíz si se cumplen ciertas condiciones, pero con una buena aproximación inicial y una función con respecto a f de x suficientemente suave en la vecindad de esa raíz, ya que podemos ver sus ventajas y limitaciones, ya que en este método es eficiente y converge muy rápidamente para muchas funciones, pero sin embargo puede ser sensible a la elección de la aproximación inicial, ya que puede ser que no puede converger o diverger para dichas funciones o puntos de inicio, ya que en este método va a proporcionar una forma muy poderosa, como siempre sabe decir usted, ingeniero, y ya que se pueden encontrar ciertas raíces de ecuaciones no lineales, pero requiere el cuidado de selección de la aproximación inicial y puede ser, mejor dicho, puede ser no ser aplicable en todas las situaciones. Y eso tener en cuenta en mucho ojo y siempre estar atentos. Método secante para resolver ecuaciones no lineales. El método secante es un método numérico utilizado para encontrar las raíces de una ecuación no lineal. El método secante no requiere de calcular de la derivada de una función. En cambio, utiliza una aproximación de la derivada basada en dos puntos en lugar de la tangente de un punto. La línea básica del método secante es aproximar la derivada de la función de un punto por la pendiente de la recta secante a través de dos puntos de la función. Luego esta recta secante se utiliza para predecir el siguiente punto. Y ahí tenemos la fórmula general del método de la secante, donde x sub i y x sub i menos 1 son dos aproximaciones sucesivas de la raíz. Luego tenemos el error relativo porcentual. Se utiliza para medir la precisión de la solución obtenida. Se calcula como la divergencia entre la solución actual y la solución anterior, dividida por la solución actual, todo multiplicado por 100 para obtener el porcentaje. Y la fórmula general del error relativo porcentual es la siguiente, que se muestra a continuación. El error relativo se utiliza como criterio de parada en el método secante. El proceso iterativo se detiene cuando el error relativo porcentual es menor que un valor de tolerancia predefinida. Método de posición falsa para resolver una ecuación no lineal. También se le conoce como falsa posición. Es un método iterativo utilizado para resolver ecuaciones no lineales. Este método combina dos métodos, el método de bisección y el método de la secante. La idea principal del método de la regla falsa es trazar una recta que una dos extremos de un intervalo dado, considerando que la solución está cerca de uno de estos extremos. Si tomamos el punto donde la recta corta el eje X, estaremos más cerca de hallar la raíz. Para ampliar este método necesitamos una función f de x que sea continua en el intervalo paréntesis x sub l, x sub u, cierro paréntesis, y que la función x sub l y la función x sub u tengan signos opuestos. Esto se debe al teorema de Bolzano, que garantiza la existencia de al menos una solución para la ecuación en este intervalo. Y en la imagen tenemos la fórmula para encontrar la raíz aproximada utilizando el método de la regla falsa, donde x sub r es la raíz aproximada y x sub l y x sub u son los extremos del intervalo de la función x sub l, y la función x sub u son los valores de la función de los puntos x sub l y x sub u respectivamente. Este proceso se repite iterativamente hasta que la diferencia entre los dos puntos consecutivos sea mayor que un valor de tolerancia predefinida. La aproximación final obtenida es considerado como la raíz aproximada de la función. Esto sería todo. Muchísimas gracias.